Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Buenas noches. Nuevamente como muy complacida para poder venir aquí a conversar, ¿no? Y cómo Foucault nos brinda una serie de caja de herramientas, ¿no? De nociones para pensarnos la realidad social en su dimensión política, cultural, educativa. Y en este caso los voy a invitar a que pensemos alrededor de las infancias. Yo voy a plantear algunos elementos para pensar las infancias en relación con las tecnologías que hoy más que nunca hacen parte indispensable de nuestra vida, para luego desde allí ver cómo a través de estas interacciones que nosotros propiciamos y tenemos con diferentes aparatejos tecnológicos, vamos allí consolidando y se van consolidando allí otras maneras de vigilancia, de castigo, de control, ¿no? Entonces los invito a que pensemos un poco en esta relación sin pararnos en determinismos ni en aquella fascinación o fatalismo tecnológico, sino cómo lo que hoy vivimos pasa estructuralmente por la transformación de nuestras sociedades. Y el lugar desde donde les voy a hablar tiene que ver con el desarrollo de la tesis doctoral, ¿no? Culminada ya hace un buen tiempo, y tiene que ver con infancias, tecnicidades y narratividades. Entonces rápidamente pues les voy a contar este marco de sentido. Yo soy maestra de aula, también egresada de pedagogía infantil, y como maestra de base siempre me ha interesado pensar en las infancias. ¿Quiénes son esos niños y niñas con que constituimos nuestra relación cotidiana? ¿Qué pasa en el ámbito de la familia? ¿Qué pasa en el ámbito de la escuela? ¿No? ¿Qué pasa en el ámbito social y cultural? Pero también darnos cuenta que hoy más que nunca la relación que establecemos con las tecnologías, ¿no? Y los diversos medios de información y comunicación están produciendo unos cambios abismales de los cuales no estamos dando cuenta ni reflexionando. Entonces, ¿me ayudas a pasar? Por favor. Yo voy para allá, no hay lío. Ok, bueno. Entonces, para el desarrollo de esto, de este proceso de investigación, hicimos primero una búsqueda, un estado del arte que tenía que ver qué pasa con las tecnologías y las infancias. Sin embargo, aunque yo sea maestra hace más de 25 años de la Secretaría de Educación, me descentro de lo que pasa en el mundo de la escuela para pensar la relación desde una perspectiva social y cultural y no desde todo lo que tiene que ver con la informatización, la informática y el desarrollo del paquete de software, y es aprender Word, Excel, PowerPoint y demás, que es lo que normalmente y desafortunadamente se hace en los espacios de la escuela. Entonces hacemos un trabajo, un paneo de diversas investigaciones que nos van a mostrar cómo se están estableciendo otras maneras de subjetividades, es decir, en cómo nos volvemos sujetos. Dale, por favor. Allí entonces establecemos una pregunta de investigación y es cómo se están transformando las infancias, pero desde dos grandes dimensiones. Desde la dimensión de la experiencia de sí infantil, en tanto modos de infantilidad, modos de infantilización. ¿Qué es eso? La infantilización es como nosotros concebimos a la infancia, la tratamos, nos relacionamos con ella y creemos que el niño es inocente, débil, que hay que cuidarlo, que hay que amarlo, protegerlo, porque eso nos han enseñado. A eso llamaremos infantilización. La infantilidad son las vivencias propias de niños y niñas para vivir su infancia, ¿no? Entonces siempre vamos a estar como parados como en esas dos grandes dimensiones. ¿Y cómo se están transformando las infancias a causa de su relación con las tecnologías? ¿Y qué pasa con sus formas, cómo se convierten en sujetos en la atmósfera dominante que hoy llamamos cibercultura? Si yo les digo a ustedes cibercultura, rápidamente, ¿qué palabras se les vienen a la mente? A ver. Redes sociales, ¿qué más? Globalización, YouTube, ¿qué más? Celulares, internet. Esa es la atmósfera dominante que hoy vivimos, el ambiente por favor, de la cibercultura. Entonces, obviamente, el objetivo tiene que ver con analizar ese tipo de transformaciones de las infancias, pero necesitábamos unas coordenadas para pensar a aquellos niños y niñas. Las coordenadas son modos de infantilidad, modos de infantilización. Entonces les propongo que en este momento nos pensemos desde este escenario. Dentro de
Esos propósitos y esos objetivos específicos, entonces, primero, trabajamos entonces con niños que no estaban altamente equipados, porque la mayoría, casi que todo, un 90% de las investigaciones se paran allí, en niños altamente equipados, ¿cierto?, que interactúan con diversos repertorios. En este caso, trabajamos con niños y niñas que no estaban equipados, de contextos socioculturalmente diversos, niños y niñas indígenas, algunos niños y niñas indígenas, niños y niñas campesinos, de todos de Bogotá, niños y niñas mestizos en trabajadores infantiles o en trabajo parentalizado, y niños y niñas afrocolombianos, todos de las diferentes localidades, o de algunas localidades, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy. Ahora bien, ¿desde dónde poder pensar cómo es que estos niños que están atravesados por situaciones de pobreza, inequidad, que vienen con unas situaciones de desplazamiento forzado, muchos son víctimas del conflicto por múltiples situaciones, pero además invisibilizados socialmente? Entonces, ¿cómo pensar su participación? ¿Cómo acceden al ecosistema comunicativo que vamos a llamar a esta atmósfera de la cibercultura si no están altamente equipados? ¿Será que a ellos no les llega la cibercultura? ¿Será que no acceden? Y es como lo que nos propusimos en este trabajo de investigación doctoral. Pero también allí poder observar que no es posible hablar de las subjetividades si no nos o de cómo nos volvemos sujetos, si no es a través de sus juegos del lenguaje, ¿no?, de sus apuestas discursivas. Y allí entonces encontramos en Foucault una poderosa perspectiva, un dispositivo, lo llamaríamos, tanto analítico como metodológico, para pensarnos lo que hoy está pasando con las infancias en relación con las tecnologías. Efectivamente, mirar también qué pasa con esas dimensiones del género, ¿cierto?, la perspectiva de su diversidad de género sexual, pero también qué pasa con su condición de etnicidad, ¿no? Además, sabiendo que llaman a las famosas minorías, entonces las negritudes, las poblaciones indígenas, y allí ver que allí se están reproduciendo formas de exclusión, formas de negación, lo que más adelante les propondré para pensar colonialismo mediático, otras maneras de vigilancia y de control, y tal vez no nos damos cuenta de ello, sino que aplaudimos y antes queremos que eso pase porque queremos estar todo el tiempo expuestos ante las redes. Ahora bien, esta es la perspectiva desde donde empezamos a pensar las infancias, desde las dimensiones de infantilidad, infantilización, pero también ver allí que las interacciones que tenemos, en este caso con esta cibercultura, lo vamos a llamar tecnicidades. Y no quiere decir que hoy hayan tecnicidades porque hay aparatos tecnológicos. Cuando se desarrolla la escritura hay un cierto tipo de tecnicidad, el lápiz, el papel, el relacionamiento con la letra, con la grafía, ¿no? Antes de la escritura, ¿cierto?, las culturas orales tenían otro tipo de tecnicidad. Antes, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las culturas rupestres, hay otras formas de relacionamiento. Pero hoy pensaremos la tecnicidad desde esos modos de sentir, de pensar, de obrar, ¿no?, y de ponernos en juego con unos ciertos dispositivos materiales. En este caso, múltiples tecnologías de la información y la comunicación. Y finalmente, subjetivación, procesos de subjetivación, es decir, cómo nos volvemos sujetos, cómo nos convertimos en sujetos. Dale. Metodológicamente, entonces, trabajamos una forma de etnografía. No es solamente la etnografía tradicional, ¿no?, sino que también está tomando mucha fuerza lo que denominamos la etnografía multilocalizada o etnografía multilocalizada, o también la etnografía multisituada. Y allí lo combinamos con una perspectiva analítica denominada la TAR, Teoría del Actor Red, que nos va a plantear desde las sociologías simétricas, es decir, desde esas relaciones como de equidad, que tanto los sujetos como los objetos están en una capacidad de agencia en equidad, es decir, en una relación horizontal. Siempre nos han enseñado que el sujeto tiene primacía sobre el objeto. Desde la teoría del actor red hay una perspectiva de agencia simétrica, en otras palabras. Y a través de la etnografía multisituada o multilocalizada le hicimos seguimiento, cartografiamos las biografías de los niños, sus historias de vida, los conflictos, sus narrativas, ¿no?, las tramas e historias, sus metáforas, sus juegos del lenguaje.
Entonces fue una perspectiva amplia e interesante. Estas son como las diferentes fases, pero dale, por favor. Y aquí está la población, no se nota muy bien, pero entonces están situadas niños y niñas afrocolombianos, como les decía, campesinos, mestizos, en riesgo de ser trabajadores infantiles, y niños y niñas de 3 etnias, ¿no? Etnia Wounaan, Ingas y Pijaos. O sea, tuvimos un escenario bastante diverso, bastante rico para pensarnos las infancias. ¿Por qué pensarnos desde estos grupos poblacionales? Porque resulta que hace muchísimo tiempo en la modernidad nos enseñaron una única forma de ser niño, y era el niño quieto, disciplinado, escolarizado, que iba a la escuela, ¿cierto? Y que salía de su estado de salvajismo, de irracionalidad, a través de la figura del profesor, ¿no? Y en la iglesia, pues cuando iban a la iglesia, a través de la figura del sacerdote y el sermón, los sacaba de ese estado de salvajismo, ¿no? Sin embargo, vemos allí que hoy más que nunca los niños son diferentes y se nos muestran variados, ¿no? De hecho, ustedes dirán, los niños chiquitos antes de coger el biberón, actualmente, ¿qué toman en sus manos? ¿Y qué hacen? Lo manejan perfectamente. Lo manejan perfectamente, ¿cierto? Y no saben escribir ni la W ni red, pero ellos con un clic, ¿cierto? Estamos viviendo esa generación de pulgarcitos, es decir, esta generación del pulgar, ¿cierto? Que tiene otras maneras de pensar, de sentir, de actuar. Ahí vemos que sus tecnicidades son diferentes, por ejemplo, a las de nosotros, ¿cierto? Los adultos, nos cuesta más trabajo, ¿sí o no? Acceder y maniobrar, pero vemos a los niños cada vez más chiquiticos, y ustedes que dicen que nacen ¿cómo? Aprendidos, con el chip incorporado, ¿cierto? Es como si desde la barriga ya les enseñaran qué hacer a nivel digital. Pues eso fue lo que nos propusimos contrastar, pero además desnaturalizar, porque hay también otro tipo de apuestas, y es que dicen que todos los que nacen en esta era digital, ¿cómo se llaman? Millennials, ¿qué más? Generación Google, generación Internet, generación TAC, ¿cierto? Son nativos digitales, y mientras ellos son nativos, ¿qué somos nosotros los más adultos? Inmigrantes, ¿cierto? Como fuera de esta era. Entonces eso también es una noción que hay que desnaturalizar, problematizar, porque ni todos nacen aprendidos digitalmente, y el ser nativos, o sea, el nacer en esta era pues de las tecnologías, garantiza sus habilidades, el desarrollo de sus habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Sus habilidades de posicionamiento ético, social y político. Por favor. Ahora bien, ¿qué encontramos? Dime. Wounaan. Wounaan. ¿Listo? Con W. Wounaan. Listo. ¿Cuáles entonces fueron los hallazgos? Más de ¿Cuáles fueron los hallazgos? Dale. Listo. El primer gran hallazgo, o todos los hallazgos, se organizaron en cuanto a unos cartogramas. ¿Qué son los cartogramas? Nos dimos a la tarea de mapear, ¿cierto?, nuestras nociones, categorías y lo que íbamos encontrando, porque trabajar yo inicialmente iba a trabajar con 20 niños. Se me desbordó, llegó la profe y yo trabajaba en los andenes, en las partes de las terrazas de las casas, y adentro después me invitaron las mujeres a entrar a sus casas. Entonces esto fue desbordándose, terminé trabajando con más de 60 niños. Entonces la información que recogimos fue absolutamente grandísima, y esto se desbordó. La manera de agarrar esa información y esos datos y de pensarnos en perspectiva sociocultural fue esta, a través de hacer unos cartogramas. Y allí lo que vemos es que Foucault, por ejemplo, nos va a decir ¿qué es la subjetividad? Es una gran maquinaria social, y esta maquinaria social está compuesta por dos grandes elementos que él lo va a mencionar en las palabras y las cosas, y cuando plantea que tiene que ver eso de la verdad, de los juegos de la verdad. Y Foucault nos va a decir, ojo, hay que pensarnos que toda manera de pensar, de hablar, de sentir frente a alguna realidad social tiene dos grandes estatutos. El estatuto de visibilidad, es decir, que nos permite ver realidades concretas, pero también un estatuto de enunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay juegos del lenguaje, que hay prácticas discursivas reales y concretas, y eso es lo que empezamos a ver, que los niños, ¿cierto?, nos mostraban en sus interacciones. Es importante recordar
que las tecnologías por sí mismas no cumplen ningún papel. O sea, esto no es nada, sino en la medida en que yo hago que esto funcione. Lo maniobro, lo prendo, lo cargo, lo porto. Si ustedes, por ejemplo, salen de su casa sin el celular, ¿se devuelven o siguen derecho? La verdad. ¿Cuántos se devolverían por su aparato celular? Realmente. Bueno. ¿Cuántos, por ejemplo, tramitan sus sexualidades a través de las redes sociales, del internet? No necesitan levantar la mano. Tranquilos, no se preocupen. Cada uno para que se lo piense. ¿Cuántos de ustedes ya no nos queda tiempo de ir a la iglesia? Nos llega el sermón. ¿Les llega o no les llega? Bueno, ¿a cuántos de nosotros no alcanzamos a ir al banco? A través del celular tenemos todo, ¿cierto? Pagamos, no necesitamos llevar dinero líquido ni plástico, porque todo está, pareciese que todo, ¿cierto?, se hiciera posible a través de los aparatos tecnológicos. Entonces, claro, eso nos permite encontrar que hay escenarios reales y concretos, prácticas discursivas, modos de hablar y de relacionarnos. Y allí Foucault nos va a ofrecer un escenario interesante para pensarnos y analizar la relación con las infancias. Entonces, empezamos a entender que la infantilización y la infantilidad son regiones de la experiencia de sí. Es decir, cuando yo interactúo con estos dispositivos, algo está pasando, me estoy constituyendo como sujeto. A eso llamaremos la experiencia de sí, ¿no? A ese acumulado de prácticas del discurso, de normas, de comportamientos que hacen posible que yo me posicione como un sujeto acá en esta oportunidad. Entonces, Foucault nos va a decir, son regiones de la experiencia de sí. Sin embargo, como les dije yo, hay dos espacios para poderlo entender. Foucault nos va a decir regímenes de enunciación y estatutos de visibilidad. Y esto además nos va a mostrar que cuando niños y niñas están interactuando en ese ecosistema comunicativo, es decir, hoy lo que vivimos con las tecnologías, ya no es solamente verlo como meros aparatos, hacen parte de nuestra vida, lo que hablábamos ahorita, las sexualidades, las economías, la fe, lo político, lo cultural, lo estético. En este momento están tomando fotos, enviando chats, diciendo esa conferencia sí está, pero mejor dicho, perdimos el tiempo. Todo eso está pasando a través de las redes sociales, ¿sí o no? Quiere decir que eso nos permite evidenciar unos modos diferentes de que hoy los niños son de otra manera a como los vivíamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los niños canalean y pasan de una tarea a otra, ¿cómo los llamamos? Multitasking, multitarea, zapping, ¿cierto? Cuando a través de un clic acceden a todo y no sé cómo hacen, pero quitaron la contraseña. No sé cómo hacen, ¿cierto? Cuando los niños dicen, y ustedes lo ven, lo vemos, ¿cierto? Está llorando, tome el celular. ¿Y qué pasó? Se entretiene, exacto, algo está pasando. Quiere decir que a través de las interacciones con las tecnologías están cambiando las formas de autoridad, los patrones, la transmisión de valores, los procesos educativos. Uno mismo en la universidad, ¿qué hace? Profe, no borre. ¿Y qué hacen ustedes? ¿O qué hace uno? Toman la foto, ¿cierto? Que alguien no vino. Tranquila, profe, ya le mandamos el audio de la conferencia, de la charla, de la clase. ¿Sí o no? Lo mismo está pasando con los niños. Sin embargo, cuando hay comunidades altamente vulneradas o deprivadas económicamente, marginadas, los procesos de interacción también son diferentes y era lo que nos interesaba ver. Foucault entonces nos va a decir que estos modos de relación nos están expresando un juego de verdad. ¿Cómo así que un juego de verdad? Es decir, modos de ser socialmente y además legitimados. Entonces, por ejemplo, antes los niños en la casa era permitido que vieran todo tipo de visualidades. No, ¿qué se les negaba? Imágenes sobre sexo, violencia. Hoy dice, este programa puede contener imágenes de sexo y violencia moderada, vete a la cama. Y antes uno se iba a la cama. Y hoy funciona, eso ya no funciona, ¿cierto? Hoy uno dice, lo voy a castigar, ¿y qué hace? Le quita el celular, ¿cierto? Son otros modos de relacionamiento, de autoridad, de saber, de aprendizaje. Y quiere decir que lo que pasa con las tecnologías desborda lo que se hace en la escuela, va más allá del office, de prender el computador. O sea, esto está cambiando nuestras maneras de ser y de sentir. Este no se ve,
Pero lo que encontramos que es que estos niños y niñas deprivados socialmente tienen otras maneras de participación a través de las lógicas de las visualidades y las audiovisualidades. Ellos juegan, pero de pronto no Fortnite, ¿cierto? Sino y los juegos que vemos ahorita, PlayStation, eso ya pasó, ¿cierto? Pero son niños que tienen ese tipo de consolas, son niños que van a la tienda y juegan con esas maquinitas de meterle la moneda, ¿cierto? Porque eso hace parte de sus tecnologías. Uno va pensando que todos accedemos al celular, a las redes sociales de la misma manera, y uno encuentra que no. Para este tipo de poblaciones, las tecnologías con las que interactúan no son solamente estas, sino sus repertorios de objetos populares, los tazos, las piquis, las monitas, ¿cierto? Los álbumes. O sea, y eso hace parte de la cibercultura, porque eso circula por internet, por la televisión, venden las imágenes, las fichitas, todo eso hace que se vinculen también a la cibercultura de otra manera. Entonces encontramos que también cuando nos llega el recibo de Codensa, y hay más que el recibo, hay una pauta publicitaria, ¿cierto? Compre a bajo costo, llévese la tableta, no pague, pague después, pero llévela, ¿cierto? Pues también esas formas de las modas van llegando a la casa, ¿cierto? Y eso va pautando esos modos de relación, van dos. Pero también a través de los festejos populares. Y así sean unas familias vulneradas socioeconómicamente, tienen modos para poder captar la imagen. Y así como está este estallido, pues, del ese yo que se espectaculariza y que se muestra, también estamos viendo que niños y niñas están también asistiendo a esas maneras de exposición y a otros tipos de videojuegos. Ustedes, por ejemplo, saben qué es el manga hentai. Hay muchos que saben, ¿cierto? Hay otros que no saben. Échenle una buscadita, manga hentai, a ver qué es. No, en serio, hagámoslo. ¿Quién nos cuenta qué es el manga hentai? Sin pena. A ver, ¿qué es? Dale. Pues es porno versión dibujo animado japonés. Así es. Pero además es un porno absolutamente, ¿cómo llamarlo? Bastante erótico, pero que además refuerza la imagen de una mujer dominada, una mujer sumisa, una mujer que siente dolor, que se desgarra, ¿cierto? Y además el hombre en su estatus de poderío, o sea, además exacerba ese erotismo vulgar y grotesco. ¿Y qué pasa? Las mujeres campesinas nos decían, no es que ellos están viendo dibujitos animados, están viendo dibujitos animados. Y los niños, después en las entrevistas con ellos y en los talleres, nos decían, no, si estábamos viendo dibujitos. Sí, claro, Pokémon. Pero Pokémon, ¿cómo? Nos estaban diciendo, estábamos viendo princesitas Disney con el Kama Sutra, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, no damos cuenta de lo que está pasando. Pero allí, otros niños también accedían al manga hentai. ¿Conocen, por ejemplo, el juego de GTA, San Andreas? Todas las poblaciones de niños lo juegan en sus diferentes versiones. ¿Y qué es San Andreas? A ver, ¿qué es ese juego? ¿Lo conocen todos? No, hay personas que no lo conocen. Entonces, ¿qué es San Andreas? A ver. ¿No? Se trata como de encarnar de un delincuente, algo así. Sí. Ir por la ciudad delinquiendo y eso le va dando puntaje. Básicamente es eso. Sí, pero hablemos un poquito más. Gana el más malo, gana el que más policías mate, gana el que más prostitutas compre, gana, ¿cierto?, el que más armas tenga y se vaya en sus medios, pues puede ser por tierra, por aire, por donde sea. Entonces todo el tiempo está reproduciendo unas lógicas patriarcalistas, ¿cierto? La cultura del más fuerte, pero desde la delincuencia, el rompimiento de todo tipo de normas. Entonces eso nos va a mostrar que no solamente están cambiando nuestras maneras de ser, se están instituyendo otros juegos de verdad, otras formas de lenguaje, otros estatutos de visibilidad. También sabemos que a través de las tecnologías se han producido movimientos sociales. Aquí no vamos a caer en esos fatalismos, pero es la realidad que también estamos encontrando. Y para estas comunidades más vulneradas, desafortunadamente, esos son los accesos que tienen. Pues, sin embargo, sabemos, claro, que allí ese empoderamiento está al compás del mercado y del sonambulismo, ¿cierto? Y de un consumo anónimo y deslocalizado. Dale, por favor. Encontramos entonces que además niños y niñas
utilizan y juegan con aparatos dañados. El celular no sirve, pero es lo que encuentran en sus circuitos de reciclaje tecnológico. Es lo que encuentran en las esquinas, por ejemplo. Aparatos dañados, pero con eso juegan, maniobran, sueñan, hablan, y allí hay formas de apropiación. Dale, por favor. La otra. Profesora, ¿no se puede bajar la luz de adelante para que podamos visualizar algo? O si la podemos apagar. Eso estamos intentando, pero se apaga. No, lo estamos intentando. Bueno, aquí hay algo muy interesante, donde esas nociones, esa caja de herramientas, esas nociones que nos ofrece Foucault, bueno, no importa, esas nociones, estuvo más grave. Les voy a, pero miren, si yo les voy contando, muy seguramente ustedes se van a imaginar lo que les estoy diciendo, y allí ya hay unas formas de virtualidad. La virtualidad no solamente ocurre a través de lo electrónico y de que yo estoy aquí maniobrando. La virtualidad también es el transportarnos a mundos posibles y el imaginar. Entonces allí, ¿qué encontramos? Encontramos que las tecnologías es necesario pensarlas en la vida cotidiana desde dos tipos de relaciones. Un efecto de fármaco. ¿Qué es un fármaco? Un remedio, una droga, ¿cierto? Y a veces ese remedio nos mejora. Exacto, ¿cierto? O nos mata definitivamente. Eso pasa con nuestra salud, ¿sí o no? Pues resulta que hay autores que nos plantean que las tecnologías es necesario verlas en un doble efecto fármaco. Fármaco veneno y fármaco remedio. Todo esto que les estoy contando, ¿qué tipo de fármaco será? Veneno, ¿cierto? Porque lo que hace es debilitar esas subjetividades. No hay empoderamientos políticos. ¿Qué tipo de ciudadanías se están allí constituyendo? Pero por otro lado, también hay un fármaco remedio, o sea, que mejora, que fortalece esa manera como nos constituimos como sujetos. Sin embargo, uno tendría que pensar cómo otros tipos de poblaciones se empoderan a través de las tecnologías, rescatan sus tradiciones, ¿cierto? Se empoderan a través de sus raíces históricas, recuperan la lengua. Sin embargo, para estos niños más deprivados, lo que más se nota es ese efecto de fármaco con veneno. Y entonces allí encontramos que nosotros nos volvemos sujetos como en un estado de gelatina, de coloide. Es decir, que si esto estuviera hueco y nos metemos aquí, adoptamos la forma de este aparato tecnológico. O si no, también aquí, nuestra forma de ser sujetos adopta esta forma de este aparato tecnológico. Si es a través del internet, entonces a través del internet. Quiere decir que somos, que estamos constituyéndonos en unas subjetividades cada vez más débiles, al compás del mercado. Entonces ya salió el celular, el iPhone 25, uy no, hay que tener el 25 porque es que el 24 definitivamente cada vez más nos deja atrás, rezagados, porque allí se están constituyendo, diría Foucault, patrones de identificación. Y es un tipo de verdad. Son niños y niñas cada vez más consumistas, mediatizados, industrializados, ¿cierto? Con ese afán de querer ser la fama, el reality, de ser famosos, de tener dinero. No es reality que de hace más o menos unos 18 años para acá tengamos realities de todo. La Voz Kids, Expedición Robinson, ese ya ni lo presenta porque ese fue el primero, ¿sí o no? Protagonistas de novela, los de Masterchef, los de las modelos, mejor dicho, todo tipo, ¿sí o no? De todo tenemos realities a nivel mundial, es un efecto global. Y eso nos está mostrando unos tipos de verdad, unos juegos discursivos. De hecho, si no tenemos el último celular, ¿cómo nos sentimos? ¿Cierto? Frustrados. Y tenemos que tener datos, porque si no tenemos datos, ¿qué pasa? Lo dicen ustedes, estamos out. Los jóvenes dicen, no existimos. Por eso necesitamos tener likes, me gustan, ¿cierto? Me gustan, y entre más amigos tengamos, mucho mejor. Sin embargo, ¿de qué clase de tipo de relaciones estamos hablando? Ahora bien, esto entonces nos va a mostrar, por ejemplo, que hay rituales de iniciación. Foucault nos diría, es una manera de darle existencia a esas relaciones con las tecnologías hoy. Por ejemplo, hoy los niños ya no piden la muñeca ni el balón de fútbol de Navidad o de cumpleaños. ¿Qué piden? Tableta. ¿Qué más piden? El último celular. ¿Qué más piden? Exacto.
Y entonces, ¿qué vemos allí? Que son las industrias mediáticas las que nos están diciendo cómo hacer, cómo ser, cómo decir, cómo actuar. Entonces allí vemos que hoy, a través de las relaciones con las tecnologías, vemos un consumo anónimo, deslocalizado, omnipresente. Por ejemplo, en la calle uno ya no encuentra la cartulina para enseñar a leer, A de ala, M de mesa, sino A de ¿qué será? De Apple, T de Twitter, ¿cierto? El pajarito, ¿cierto? Que nos muestra, ya no es la A de ave, ¿cierto? Sino el pajarito azul que nos muestra cómo se enseña la T. Entonces estamos viviendo que hay un cambio sin precedentes, pero no nos estamos dando cuenta de cómo ese tipo de relaciones y de interacciones con las tecnologías hoy nos muestran niños y niñas diferentes. Foucault nos diría, se están socialmente colocando, situando unos modos de verdad que nos permiten decir que hoy los niños son más avispados, ¿cierto? Que hoy son precoces. Quiere decir que también allí se está transformando el modo como pensamos al niño, ¿cierto? Porque hoy lo mandamos a la escuela, pero tome, lleve el celular. Para podernos, uno dice, ¿para podernos qué? Pero si será que es a través de esa comunicación, ¿qué está pasando allí? Entonces este proceso nos muestra una transformación sin precedentes. La que sigue, te digo la del efecto fármaco. La otra, esta, ahí. ¿Qué vamos a ver allí? Que la experiencia con las tecnologías la vimos y la observamos en tres grandes dimensiones. En la familia, porque es que nosotros los papás le entregamos al niño la herencia. Como es que ya salió un celular más nuevo, yo me quiero comprar uno más nuevo, tome papito, le entrego el más viejito. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les pasó? Ah, bueno. ¿Cuántos de nosotros cedemos el celular, lo heredamos? Entonces hay otro tipo de consumos, hay otro tipo de patrones, hay otro tipo de intercambios. Pero también, aunque no nos propusimos estudiar la escuela, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la escuela? Los niños jugamos a algo que se llama mini espías. Y entonces yo entregué 200 cuadernos a ver qué pasaba y los niños espiaban, ¿no? Entonces contaban qué hacían los adultos, qué hacían ellos, que entonces la mamá chateaba y contaba la novela. Y a partir de allí empezamos a indagar. Ellos se convirtieron en etnógrafos de sus propias experiencias de vida. Quiere decir que la condición biográfica y el relato es un juego, es un estatuto de enunciación potente para poder captar esas prácticas discursivas que hoy nos muestran que las infancias son diferentes, pero no solamente para alarmarnos, sino para darnos cuenta que allí se están produciendo unas transformaciones tremendas que tenemos que pensar críticamente, y no solo desde la escuela, sino también a nivel social en cada una de nuestras instituciones. Y entonces aquí abajo nos dice, estamos viviendo un estado coloidal de ese advenimiento subjetivo, pero además, ¿qué encontramos? Hoy, por ejemplo, uno dice, vaya y pregúntele a San Google, ¿cierto? Vivimos esa omnipresencia de la red, porque en Internet está todo. Ustedes lo están diciendo. Entonces creemos que allí está todo y efectivamente las tareas ya no vamos a la biblioteca, ¿cierto? Sino todo consúltelo por Internet. Pero también encontramos que allí hay un estatuto de reconocimiento y hay formas de inclusión que se solapan y se disfrazan, y creemos que porque tienen una tableta ya estamos en una sociedad incluyente, ¿cierto? Y allí se están como solapando modos muy duros de exclusión social y de cada vez más brechas más grandes frente al conocimiento, frente a la ciencia, frente a la cultura y a la misma producción de tecnología. O sea, hay otras brechas y se están produciendo otro tipo de analfabetismos. Sin embargo, hay que problematizar las políticas públicas que nos hablan de aprende a crear un correo y ya somos ciudadanos digitales. Eso es lo que hace también y lo que vemos en nuestras políticas educativas y nuestras políticas públicas frente al acceso a las tecnologías. Vemos también allí que está la espectacularización del riesgo mediático. El periodista soy yo. Exacto. ¿Qué pasa con las tecnologías? Entonces hablamos del ciberacoso, ¿cierto? Del ciberbullying, del grooming, del sexting. Sin embargo, ¿saben qué es sextear? Sí.
¿Todos saben qué es sextear? No. Hay personas que no saben lo que dicen que no saben, pero sí saben, ¿cierto? ¿Y qué es sextear? Tramitamos nuestras sexualidades a través de mensajes de texto con un contenido altamente erótico, sexual. Hoy hablamos de las PAC. Entonces los niños de la escuela me dicen, profe, ya no se dice PAC, se dice nude. Es decir, ¿y qué es eso? Fotografías desnudos de los niños, de las niñas. Y entonces ya no son solamente las niñas las que se toman esas selfies, sino también los niños con su chocolatina, se bajan el calzoncillo, muestran los pechos, ¿cierto? Estamos mirando que allí se están transformando los modos de comunicar, de ser sujeto. Todo nuestro yo se está transformando, diría Foucault, y estamos al compás de las maquinarias tecnológicas. Pero también vivimos otros panópticos de encierro, modos de vigilancia y control, porque hoy a través de los medios nos rastrean, ¿cierto? Nos rastrean lo que está pasando y lo que queremos buscar. Ya aparece en internet y uno dice, ¡ay! ¿Cómo lo supieron? ¿Cierto? Nos llegaron informaciones, ¿cómo sabían que lo estábamos buscando? Es que lo saben todo, lo tienen todo. No es así, nos están vigilando. Se están estableciendo otros modos de vigilancia, de control, de castigo. También vimos ortopedias de fascinación y las mujeres, ¿cierto? Nos decían, wow, es que wow. Todos en el Transmilenio están así, agachados, y están dele que dele, ¿cierto? Con esos dedos tecleando, decían las mujeres recicladoras. Y es esa fascinación, wow. Ahorita los celulares nos toman las caritas felices y las caras tristes las desechan. Eso pasa a través de los celulares. Es la fascinación y la búsqueda permanente de un estado de felicidad absolutamente acrítico. ¿Qué sería eso? Esa ventanita a través de la cual nos vigilan, ¿cierto? Nos están encerrando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nos dicen cómo sentir, cómo pensar. Pero también allí vemos rituales de iniciación, ¿no? Es el tener la primera manzanita en sus celulares, ¿cierto? La primera tableta, es ir la primera vez al café internet. Son rituales de iniciación que marcan esa entrada a la cibercultura. Y hay algo muy importante para terminar, y es que allí encontré que así como hay una teta materna que da la entrada a la cultura, al lenguaje, a la relación social, también hay una teta cibercultural. Y es decir, nos agarramos de ella, ¿cierto?, para beber permanentemente, pero a diferencia de la teta materna, nunca habrá destete. Por el contrario, estaremos prendidos todo el tiempo para beber de esa relación con los medios y con las tecnologías. Sin embargo, es necesario pensar y problematizar que así como hay esa fascinación, hay también esos falsos accesos a la democratización, que por creer que todos ya tienen accesos a la cibercultura, se democratizó el conocimiento, la ciencia y la cultura. Eso no es cierto. Hay accesos diferenciales y es necesario pensar en este tipo de contextos. Porque allí esos ciclos de la novedad y de la constante renovación nos están mostrando que hay otros modos de eliminar al otro, de capturarlo, de vigilarlo, de controlarlo. Entonces no podemos pararnos en ese determinismo tecnológico donde las tecnologías son lo peor o son lo mejor, sino que siempre hay que tratar de mantener esa doble mirada entre el efecto fármaco y el efecto veneno, el efecto fármaco veneno y el fármaco remedio. Siempre hay que mirarlas en esa doble tensión. Bueno, yo creo que terminaría allí. Foucault nos ofrece una perspectiva muy interesante para pensar hoy las transformaciones, no solamente de las infancias, sino también de los jóvenes, de nosotros como adultos. ¿Qué está pasando allí? Porque nuestras subjetividades vienen al ritmo de ese mercado anónimo, de esas industrias mediáticas, y llamamos industrias mediáticas a la moda, la publicidad, la televisión, el cine, ¿cierto? Los dueños, los emporios económicos que ofrecen los celulares. O sea, eso hay que pensárnoslo, porque allí se están generando cada vez más modos de exclusión, de segregación, de violencia frente al otro que nos constituye. Gracias. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés
en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo,